editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. Queridos amigos, este es el editorial de este día. El derecho a revocar. Defensa de la democracia o síntoma de una crisis profunda. Queridos amigos, la democracia no puede reducirse únicamente al acto de depositar un voto cada 4 años. Esa es quizás una de las reflexiones más intensas que deja el reciente pronunciamiento del expresidente Rafael Correa al defender la revocatoria de mandato como un derecho constitucional frente al gobierno de Daniel Noboa. Más allá de simpatías o rechazos políticos, el debate se ha abierto en el Ecuador tocando fibras profundas de la institucionalidad democrática, de la confianza ciudadana y del verdadero significado del poder popular. Pero es más todavía. La postura del expresidente Rafael Correa no es menor ni casual. Surge en medio de un ambiente nacional marcado por la incertidumbre económica, la inseguridad creciente, la crisis energética, las denuncias de persecución política y un evidente desgaste de la credibilidad institucional. En ese escenario, hablar de revocatoria no solo implica mencionar una herramienta legal, implica cuestionar si el contrato político entre gobernantes y gobernados sigue vigente o si ya se encuentra roto. Durante años en América Latina se ha vendido la idea de que la estabilidad democrática depende de que un presidente termine obligatoriamente su periodo. Incluso cuando las condiciones sociales se deterioran o las promesas electorales quedan convertidas en cenizas. Pero la pregunta de fondo es incómoda y poderosa. ¿Puede llamarse democracia a un sistema donde el pueblo pierde totalmente la confianza en un mandatario y aún así debe soportarlo hasta el final de su mandato? Esa interrogante es precisamente la que Correa coloca sobre la mesa. Y lo hace recordando que la Constitución ecuatoriana no consagra presidentes intocables ni monarquías sexenales. La Carta Magna contempla mecanismos excepcionales para resolver crisis políticas sin destruir el orden constitucional. La muerte cruzada y la revocatoria de mandato no aparecieron por accidente. Fueron diseñadas como válvulas democráticas para evitar que el país se explote socialmente cuando la represión política entra en crisis. Quienes critican esta visión argumentan que promover una revocatoria genera inestabilidad y polarización. Sin embargo, también es válido preguntarse si la verdadera inestabilidad no nace precisamente de los incumplimientos, de las contradicciones y de las promesas rotas. Porque el ciudadano no vota simplemente por un nombre o una sonrisa publicitaria. Vota por un proyecto de país, por una narrativa, por un conjunto de compromisos que se supone deben guiar la administración pública. Cuando un gobierno modifica radicalmente su hoja de ruta después de ganar elecciones, el sentimiento de engaño colectivo se vuelve inevitable. Y ese fenómeno no es exclusivo del Ecuador. En distintos países de la región, muchos presidentes han llegado al poder ofreciendo justicia social, seguridad o estabilidad económica, para luego terminar alineados con intereses completamente opuestos a los que prometieron combatir. Esa ruptura de confianza es uno de los principales detonantes del desencanto democrático moderno. Rafael Correa fue aún más lejos al denunciar lo que calificó como fraudes democráticos. El término puede sonar duro, pero encierra una reflexión profunda e importante. ¿Qué ocurre cuando un candidato gana utilizando un discurso que jamás tuvo intención de cumplir? ¿Debe el pueblo resignarse durante años a una administración que considera ilegítima moralmente, aunque haya triunfado electoralmente?
Aquí es donde el concepto de democracia entra en conflicto con la visión tradicional del poder presidencial. Durante décadas, América Latina sufrió dictaduras militares que destruyeron libertades fundamentales. Como reacción a ese pasado traumático, muchos sistemas políticos construyeron la idea de que cualquier intento de remover a un presidente antes del final de su mandato equivalía automáticamente a una amenaza contra la democracia. Pero las sociedades evolucionan y hoy las democracias modernas entienden que el control ciudadano no puede apagarse después del día de las elecciones. En varios sistemas parlamentarios europeos, por ejemplo, los gobiernos caen cuando pierden legitimidad política o apoyo popular. No se considera un escándalo institucional, sino parte normal del equilibrio democrático. Allí la permanencia en el poder no es un cheque en blanco. La gobernabilidad depende permanentemente de la confianza pública y política. El Ecuador, con su propia historia de crisis presidenciales, incorporó ciertos mecanismos similares precisamente para evitar rupturas violentas o salidas extraconstitucionales. La revocatoria del mandato, en teoría, permite canalizar el descontento ciudadano dentro de la legalidad. No es un golpe de Estado, no es una conspiración militar, es un mecanismo constitucional que entrega al pueblo la posibilidad de reevaluar el respaldo otorgado a sus gobernantes. Sin embargo, también existe otro riesgo que no puede ignorarse: convertir la revocatoria en un arma permanente de confrontación política. Si cada derrota electoral desemboca automáticamente en campañas para destituir presidentes, el país podría entrar en una espiral interminable de inestabilidad. La democracia requiere equilibrio. No puede funcionar ni bajo la imposición autoritaria ni bajo el sabotaje constante. Por eso, el verdadero debate no debería centrarse únicamente en Rafael Correa o Daniel Noboa. El fondo del asunto es mucho más profundo. El país necesita discutir seriamente qué significa legitimidad política en tiempos de desconfianza masiva. Porque la gran tragedia del Ecuador contemporáneo es que millones de ciudadanos ya no creen ni en los partidos, ni en las instituciones, ni en las promesas electorales. Ese vacío de credibilidad es extremadamente peligroso. Cuando la gente siente que votar no cambia nada, la democracia empieza a vaciarse desde adentro. Y cuando las instituciones pierden legitimidad, emergen los extremos, la desesperación y el resentimiento social. La frase más polémica de Correa, cuando afirmó que democracia no es tolerar 4 años a un mentiroso, seguramente seguirá generando controversia. Algunos la verán como una defensa apasionada del control popular. Otros la considerarán una expresión incendiaria. Pero independientemente de la interpretación política, la declaración refleja un malestar real que existe en sectores importantes de la sociedad ecuatoriana, de izquierda y de derecha. Hoy, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta críticas severas relacionadas con seguridad, economía, energía y manejo político. Sus defensores sostienen que heredó un país devastado y que necesita tiempo para consolidar cambios estructurales. Sus detractores afirman que existe improvisación, marketing político y ausencia de resultados correctos. Entre ambas posiciones, el ciudadano común observa cómo la violencia continúa golpeando las calles, cómo el desempleo asfixia a las familias y cómo la incertidumbre se convierte en parte de la vida cotidiana. En ese contexto, la discusión sobre revocatoria deja de ser un simple tema jurídico y se transforma en un termómetro social. Es el reflejo de un país cansado, polarizado y profundamente desconfiado de su clase política.
La democracia ecuatoriana enfrenta entonces un desafío gigantesco: recuperar la confianza ciudadana antes de que el desencanto se convierta en ruptura definitiva. Porque ningún sistema político sobrevive mucho tiempo cuando la población siente que fue engañada o abandonada. La pregunta es si el Ecuador encontrará caminos institucionales para procesar sus conflictos o si continuará atrapado en una guerra política permanente donde cada elección parece el inicio de una nueva confrontación nacional. Lo cierto es que la revocatoria de mandato existe en la Constitución porque los constituyentes entendieron que el poder debía tener límites y controles. Negar ese derecho sería desconocer la esencia mismo del principio de soberanía popular. Pero usarlo irresponsablemente también podría abrir las puertas a una inestabilidad crónica. Entre esos dos extremos se encuentra el verdadero reto democrático del Ecuador: construir gobiernos que no solo ganen elecciones, sino que mantengan legitimidad, coherencia y credibilidad ante un pueblo cada vez más cansado de discursos y cada vez más exigente de resultados. Amigos, esa es nuestra voz editorial. Gracias por estar con nosotros y junto a ustedes estaremos siempre. Editorial en Hechos de Ecuador, con Richard Macías, siempre.